Un saludo para todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Juan Decano. Sé que hace rato estaba desconectado de YouTube, pero sí, he seguido produciendo contenido para Instagram y para TikTok, que es una de las nuevas plataformas. En cualquiera de las dos, si no me siguen, pues por aquí están los arroba para que pasen por allá y también sigan consumiendo entonces más contenido literario, donde está haciendo muchos memes. Y nada, hoy les quiero hablar sobre el último libro de Mario Mendoza. Leer es resistir, una frase muy poderosa, muy potente, que siento que de alguna manera nos identifica a todos los lectores. En cierta medida resistimos al estar leyendo, no porque nos estemos negando a otro montón de plataformas o de contenidos o de formas de entretenernos y de ocio, sino porque encontramos una manera tal vez un poco diferente de gozar de las historias, de conectarnos con otros mundos a través entonces de la literatura. Además, sí siento que de alguna manera la literatura aporta un poco más, tal vez luego lo hablemos, pero aporta un poco más en sensibilizarnos desde las letras y desde estos mundos a los que nos transporta la literatura. Entonces, leer es resistir es el libro de hoy, un libro en el que Mario Mendoza ya no lo vemos pues con las novelas oscuras a las que nos tenía acostumbrados, sino que más bien es una, no sé, una apología a la literatura, a la lectura, también una manera de mostrarnos desde su intimidad cuál ha sido su vivencia o su mundo y cómo ha estado permeado todo el tiempo por la literatura. Mario Mendoza entonces nos cuenta relatos desde que estaba muy joven, nos deja entrar un poco en la intimidad de su familia, contándonos un poco sobre la relación con su padre, nos muestra entonces cómo él llega a la literatura, cómo fue tan importante haber llegado a una clínica y haber estado postrado ahí pues durante algún tiempo, y su padre también justamente es el que le lleva pues todos estos libros con los que él se conecta desde pequeño, pero también empezamos a avanzar en lo que es su relación con la literatura, ya siendo una persona mayor, ya habiendo estudiado, viajado. Nos cuenta entonces sobre muchos de esos autores que lo marcaron. Sigue siendo un libro muy oscuro porque creo que la vida de Mendoza ha estado muy llena de sucesos o momentos con algún tipo de oscuridad o de misterio. Entonces, las historias que nos cuenta aquí, una serie de relatos, algunos suyos, algunos de personas que ha conocido, algunos de otras personas, pues todos están llenos como de un misterio especial, y por eso sigue siendo un libro muy al estilo de Mendoza. No se separa entonces de lo que son sus novelas, en las que vemos caminar a un hombre muy atormentado por ciertos sucesos, incluso por su propia enfermedad mental, como es el señor Frank Molina, protagonista de varios de sus libros, sino que es el mismo, es Mendoza hablándonos desde él, pero también dejándonos conocer entonces cómo él mira el mundo y cómo la oscuridad tal vez ha permeado un poco su vida. Nos cuenta acerca de sucesos interesantes de escritores, pero también nos cuenta sobre cómo él ha construido algunos de sus textos a partir de experiencias, a partir de sus lecturas, de lo imaginado, de lo leído. Entonces es un libro muy interesante en ese sentido. También es un texto para aquellos que no han iniciado en la literatura. Creo que es bien motivador poder acercarse a este libro y poder conectar con el autor, con un recomendador de libros, con un promotor literario. Nos habla de los clubes de lectura que dirigió alguna vez, de las personas que hacían parte de esos clubes de lectura. Entonces también es un libro muy fácil, muy sencillo, muy digerible, muy light. Digamos, no nos vamos a encontrar con textos abrumadores o con, digamos, un texto muy profundo, pues en cuanto a lo literario, a pesar de que Mendoza es un muy buen conocedor del mundo literario y sobre todo de grandes autores que tal vez para los mortales como nosotros pues son un poco difíciles de leer. Mendoza lo hace ver muy fácil. Mendoza nos resume muchos de esos libros en pocas palabras. Hay unas frases que se van quedando por ahí, entonces es necesario como irlos anotando. También les aconsejo tener de una vez como una libreta, porque hay muchos libros recomendados y muchos autores extraños, al menos para mí, que se van anotando por ahí y que seguramente, al igual que a mí, a ustedes les encantará, porque de verdad Mendoza te hace desear leer a esos autores,
desde Tintín hasta, digamos, sus contemporáneos. Es todo un texto. Leer es resistir, sobre la promoción literaria, sobre la importancia de la literatura, sobre cómo la literatura nos ayuda a comprender mejor el mundo, a la otredad, pero también entonces, como les decía, a ese misterio que carga siempre Mendoza. Entonces también toca temas aquí que ha tratado en otros de sus libros, como la desidia, como la decadencia del ser humano, como esos humanos que se niegan a pertenecer a un sistema. También tiene un poco de transmigración de las almas, de chamanismo, de esas conversaciones que hemos escuchado, esos conversatorios más bien que hemos escuchado de Mendoza cuando hablaba sobre, por ejemplo, el Club del Hachís y sobre algunos escritores que utilizaban sustancias alucinógenas para crear sus textos. Noto cierta admiración de este hombre por ese tipo de autores, sobre todo por esas dimensiones que podemos alcanzar, pues algunos a través de sustancias, otros tal vez de alguna otra manera podrán alcanzar a mirar un poco de esas dimensiones de las que nos habla Mario Mendoza, no solamente en este libro, sino en varios libros ha tocado como este tipo de temas y sobre todo en sus conversatorios. Por eso este libro también es un parche, porque nos acercamos entonces al autor que nos ha hablado en esos conversatorios, al autor que presenta los libros pero se va a hablarnos de otro montón de temas, al autor que ha sido entrevistado en múltiples plataformas y canales y nos deja como sorprendidos cada vez más con su forma de pensar, de filosofar y de entender el mundo. Así que les recomiendo muchísimo leer Es Resistir, el último libro de Mario Mendoza, muy cortico, hermoso, además de la edición de Planeta en esta tapadura. Y nada, que disfruten entonces de todas las historias. No tiene más de 300 páginas, no tiene las 300 páginas. Un libro de verdad muy bacano. Para aquellos que quieren iniciar la lectura, es una buena experiencia, un testimonio chévere de cómo la literatura puede cambiar a alguien o cómo puede llevarlo a conocer tantas cosas. Y para los que ya pues seguimos hace rato a Mendoza, un libro que seguramente no nos va a decepcionar por la calidad de la pluma de Mendoza y por los textos tan interesantes, los relatos tan interesantes que tiene este libro. Leer es Resistir, de Mario Mendoza. Recuerden entonces, si les ha gustado este video, seguirme en todas mis redes sociales para no perderse nada de mi contenido literario. Leer es vivir y vivir leyendo.